Estamos en una semana de importantes cambios económicos. Tenemos la renuncia de Martín Guzmán, el exministro hoy Martín Guzmán, que renunció el sábado pasado, y la asunción de una nueva ministra, mujer, la segunda en la historia argentina, lo cual es una gran noticia desde esa perspectiva desde ya. Y la verdad es que se abren una serie de desafíos muy importantes para esta nueva gestión. Me parece relevante que podamos repasarlos, prometo no ser extensa, y ver cuáles son los principales ejes que tiene que abordar a partir de la asunción el día lunes esta nueva ministra Silvina Batakis. Empecemos. Algunos datos que voy a mostrar ahora tienen que ver con la situación compleja que está atravesando el país. Hay que decir que se había iniciado una corrida contra los títulos argentinos previo a la renuncia del exministro, y luego de la renuncia eso se aceleró. Hay un costo ahí que la macroeconomía pagó, y hay que decirlo, no solo la discusión política que todos hemos visto el fin de semana, sino también un costo en plano económico. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Caída de cotizaciones con ADR, títulos, acciones en el exterior. Lunes 10%, martes corrigió para bien, es decir, a diferencia de lo que han dicho muchos medios, porque han salido el martes a profundizar las noticias que ya de por sí eran complicadas. En realidad, el martes cuando se hizo el arbitraje se corrigió para arriba, no fue empeorando, fue mejorando la situación. Pero desde ya el panorama no es de lo más positivo como a uno le gustaría. Retiros de FCI. FCI son los fondos comunes de inversión. Lunes 30.000 millones. Luego se redujo bastante el retiro en los días posteriores, pero también muestra una cierta desconfianza que empezó a primar estos días y que claramente es lo que hay que revertir. El Banco Central rescató bastantes de los títulos que algunos bancos, no todos hay que decir, le vendieron al Central, 280.000 millones de emisión para rescate de títulos. El Banco Central cumpliendo su tarea desde ya, pero estos pesos que se emiten tienen que poder ser canalizados, yo diría, al Tesoro, ya sea por mecanismos de mercado o por mecanismos regulatorios. Y venta de dólares del Banco Central, el lunes 98 millones, martes 180 millones, ayer miércoles, recién me informaban, 90 millones. También es importante seguir de cerca que, bueno, no se pierdan reservas. Finalmente, lo que había ocurrido la semana anterior con el Banco Central pudiendo comprar reservas, algo que nos beneficia a todos. Siempre digo que la capacidad de acumulación de reservas del Banco Central, esa espalda que tiene el banco, es lo que nos permite también defender el valor de nuestros salarios, porque el Banco Central acumula reservas y ¿qué hace? Defiende el dólar, defiende el valor de nuestra moneda. Y si defiende el valor de nuestra moneda, cuida el valor de nuestros salarios. Sabemos que cuando se mueve el dólar, lo primero que pasa es que aumentan los precios y perdemos poder adquisitivo. Por eso es importante que el Banco Central compre dólares, y esto que está pasando sería bueno que cese, ¿no?, la desconfianza. Creo que muchas de las cosas que viene diciendo la nueva ministra ayudan y mucho a eso. Vamos a repasar entonces cuáles son los tres grandes desafíos para ser bastante básica en el punteo. Escasez de dólares, yo lo vengo diciendo hace mucho que lo venimos diciendo. Acá quizás hasta están cansados de escucharme hablar de la escasez de dólares. Hay una situación complicada. Ya la Argentina venía teniendo problemas, ¿no?, de restricción externa históricos. Este año la verdad es que vamos a tener 85.000 millones de dólares de exportación. Gran noticia, pero claro, estamos teniendo muchas importaciones vinculadas a la actividad económica, algunas otras que posiblemente haya que ajustar un poquito, y también el efecto del aumento del precio de la energía. Eso ha sido letal para la demanda de dólares. La ministra, junto también con Daniel Scioli, ahora ministro de Desarrollo Productivo, se propusieron empezar a controlar más fuertemente esto, y hay una nueva regulación del Banco Central, no de la semana pasada, sino de la anterior, que mejora la regulación para las importaciones de las empresas. Segundo, ¿cómo financiar el déficit? Yo en esto soy muy clara. El problema es cómo se financia, no el déficit en sí, sino cómo se financia. Uno puede tener el déficit que pueda financiar. Si el déficit que uno tiene es difícil de financiarlo, lo que empiezan a pasar son estas cosas, que uno de repente tiene algunos títulos que no los puede colocar. Bueno, este es el desafío número 2 que tiene obviamente la ministra. Hay todo un compromiso de todo el sistema local para acompañar al Tesoro, hay una estrategia de suba de tasas para hacerlo. Veamos qué pasa en el transcurso de los días para que se refuercen las colocaciones del Tesoro, que es el financiamiento neto. Distinto a lo que hacía el gobierno anterior, el macrismo, que iba y pedía plata fuera en dólares, este gobierno lo que hace es pedir en pesos
que por cierto no es una diferencia menor. Los pesos nosotros los emitimos, los dólares no. De hecho, se los tenemos que sacar a los exportadores, es decir, lo tienen que liquidar los exportadores y de ahí tenemos que pagar deuda, la situación que tenemos por delante durante muchos años. Y se coloca en pesos. Bien, y ese es un endeudamiento del Tesoro en pesos, muchísimo más sano, muchísimo más pagable que el endeudamiento en dólares. Y en tercer lugar, el problema de la inflación. Ustedes me dirán, ¿cómo va a estar esto en el tercer lugar? Bueno, esto es lo que empieza a pasar cuando tenemos situaciones de crisis. La inflación, sin lugar a dudas, es el problema más importante que atraviesa la Argentina, es el problema que hace que nuestros salarios, nuestros ingresos pierdan poder adquisitivo, pero fíjense cómo lo urgente se antepone a lo importante en momentos como estos. Por eso hay que resolver el problema 1 y 2 para poder encarar también con mucha más decisión el problema de la inflación, que en este contexto de incertidumbre, porque el tipo de cambio oficial no se está moviendo. Lo que se está moviendo es el contado con liquidación, producto de lo que dije de los títulos, pero también se están moviendo los paralelos, el blue. Y eso es lo que genera incertidumbre y hay listas de precios que empiezan a aumentar 20%. Bueno, también el problema de la inflación está asociado a esta situación. ¿Cuáles son las primeras definiciones de la ministra? Avancemos. Controles de importaciones, ya lo dije, no habrá devaluación. Es importante esta aclaración que ella hace porque nosotros sabemos, en cada crisis económica esa es la solución fácil, el atajo, ¿no? Un movimiento fuerte del tipo de cambio que ella aclare, también Miguel Pes, el presidente del Banco Central, que eso no va a ocurrir, es sumamente relevante para cuidar el bolsillo. La segmentación de tarifas quiere que se avance más rápido. Sabemos que la segmentación de tarifas puede resolver una parte del problema de los subsidios, no todo, una parte, porque también tienen que ver con la cuestión de la guerra y los precios de la energía, pero ayudarían a no cargar tanto el déficit y la financiación de ese déficit sobre el Tesoro. Renta inesperada, este proyecto que había presentado Martín Guzmán, dijo que le parecía justo, ¿no? Como para seguir avanzando. Una mejor administración tributaria, interesante lo que propuso Batakis, dijo, tal vez hay que mejorar la forma en que recaudamos, ¿no? Tenemos un 30% de economía sin declarar, hay que formalizar todavía la economía, ni hablar del empleo, en este caso directamente empresas. Interesante este eje. Las paritarias no son inflacionarias, en buena hora tenemos una ministra de Economía que dice esto y que ayuda mucho también a dirigentes sindicales a poder negociar sin ser prácticamente responsables por los aumentos de precios. Claramente las negociaciones tienen que poder existir para que exista una compensación respecto de la inflación. Y bueno, van a seguir los controles de precios, otra definición. ¿Cuál es la bala de plata? Y con esto cierro. Bueno, si existe algún tipo de negociación con el fondo para modificar las metas, no ya las trimestrales, en este caso se había modificado la meta trimestral de junio y por eso aparentemente se cumple, sino las metas anuales para poder tener un programa más realista, un programa que permita decir, bueno, yo lo cumplo en virtud de que no tengo que hacer ninguna cosa exótica para llegar a la meta, sino que lo cumplo porque los números me dan bien para cumplirlo. Este cambio de plan me parece que puede también ayudar a brindar más certeza, porque uno diría, bueno, en este contexto soy realista, la guerra afectó muchas cosas, me aumentó el déficit, me generó problemas en escasez de dólares más de lo que ya tengo que reflejar eso en un programa económico que sea realista y me parece una decisión acertada. Veremos qué ocurre y nos encontramos la próxima semana.